Segunda de Timoteo 3:16. Si ya lo encontraron, dicen amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Eterno Dios del cielo, gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia. Envía salvación, sanidad, liberación. Alimenta nuestra alma con tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Y un pueblo agradecido a Dios dice amén. Pueden sentarse, hermano. Esta noche vamos a hablar sobre la Biblia. Ese es el mensaje para esta noche. La Biblia. Muchos lo llaman también el libro de Dios. Otros le llaman las Sagradas Escrituras. Otros le dicen palabra de Dios. Pero es lo mismo. Amén. ¿Qué cosa es la Biblia? Es el libro de Dios, escrito actualmente en más de 3,500 idiomas. Es el libro más leído en toda la tierra, no solamente por creyentes, sino por enemigos de Dios, porque quieren encontrar errores, dice, para poder refutarlos. Pero muchos terminan convirtiéndose. Uno de ellos es el quien le habla. ¿Cuánto alaban al Todopoderoso, hermano? La Biblia fue escrita por 40 escritores diferentes y en diferentes épocas, en un lapso más o menos de 1600 años. Sin embargo, todos los escritos concuerdan y todos hablan de un Mesías, de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si estos escritos concuerdan, hay una mente divina que ha dirigido a los escritores, que no han sido cualquier escritor. Han sido hombres llenos del Espíritu Santo, que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dentro de ellos ha habido reyes, sacerdotes, ha habido también poetas, campesinos, pescadores, médicos, como el caso de Lucas, ¿ve? Ha habido administradores, diferentes hombres que Dios ha usado para tener la Biblia acá. La Biblia se compone de 66 libros. Por eso para nosotros la Biblia es una biblioteca. ¿Por qué? Porque tiene 66 libros. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. No solamente tiene 66 libros, tiene 1189 capítulos. Tiene 31,103 versículos. Y tiene 3 millones de letras. La Biblia es la brújula que con toda seguridad nos conduce al puerto celestial, al reino de los cielos. Bien dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Ahí lo dice. Y en Juan 5:24, ¿qué dice? Juan 5:24, ¿trajiste Biblia? De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Y si usted sigue muerto, hoy día puedes recobrar vida. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano?
Entonces la Biblia es una regla infalible de fe y conducta. Amén. Inspirada que nos guía con toda seguridad al cielo. ¿Qué cosa es la Biblia? Es la palabra de Dios, por el cual Dios se comunica ¿con quién? Con su pueblo. ¿Cuántos son del pueblo de Dios? A ver. Jesucristo dijo que hay que estudiar la Biblia. San Juan 5:39, ahí lo dice. Escudriñar significa estudiar, analizar, meditar. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ella encontraréis ¿qué? La vida eterna. Aquí en 2 Timoteo 3:16 dice toda la escritura. ¿Por qué dice toda? ¿Sabía usted que hoy día hay teólogos y estudiosos que dicen que solamente los 4 evangelios es palabra de Dios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo demás dice que son comentarios acerca de Dios. ¿Será verdad eso? No, aquí San Pablo, un hombre erudito, de mucho conocimiento, no solamente de cosas seculares, sino sobre todo la cosa de Dios. Él dice toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿La Biblia para qué es útil? Para enseñar todo lo bueno, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Para convencer de pecado, para corregir, ¿ve? Para instruir, o sea, para edificar. Es importante la palabra de Dios, a fin de que el hombre o la mujer también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Biblia nos perfecciona. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? A ver. Muy bien, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Vamos a ver. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Qué dice? Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura, o sea, esta palabra de Dios, muchas de ellas son profecías. Dice que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, tomen nota de esa palabra, santos, hombres de Dios, hablaron no lo que quisieron, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo sopló, amén, la voluntad divina, los inspiró, los guió a poder escribir lo que ahora está escrito. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué la Biblia es importante? ¿Por qué la Biblia es importante? Porque refleja la mente de Dios. ¿Por qué la Biblia es importante? Porque discierne los pensamientos y las acciones de los hombres. ¿Por qué la Biblia es importante? Porque te muestra tu condición espiritual. ¿Cuánto alabamos al Señor, hermano? A su nombre, gloria. Cuando usted la lee, dice, oye, y si estamos un poco chuecos, ¡pah! ¿Ah? Discierne los pensamientos y las acciones de los hombres. Muestra la condición espiritual del hombre y refleja la mente de Dios. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? ¿Qué lugar debe ocupar la Biblia en la vida del cristiano? El primer lugar. Pero para ti parece que no, ¿no? Tercero o segundo. No, tiene que ocupar el primer lugar. Ningún día de su existencia deje de leer la Biblia, aunque sea una pequeña porción. No deje ni de orar ni de escudriñar la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, ¿hasta cuándo tiene duración la Biblia? La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Amén. La palabra permanece para siempre. En otras palabras, la palabra del Señor, ¿qué cosa es?
eterna. San Mateo 24:35 dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de vuestro Dios permanece para siempre. Ahora, hay condenación para aquellos que adulteran la Biblia. No te duermas. ¿Qué cosa hay? Condenación para aquellos que lo aumentan o lo quitan algo a la Biblia. Y eso lo dice Apocalipsis 22. Vamos. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. ¿Ya lo halló? Y el verso 19 también. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare a lo que ya está escrito, a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida. Como dice que salvo siempre salvo, Dios nunca va a quitar nada. Que tengan cuidado, hermano. Que la mayoría, hermano, enseña así. Que si tú te entregaste a la salvación, nunca lo vas a perder. Puedes hacer lo que quieras y eres salvo. Tengamos cuidado en eso. Bendito el nombre del Señor. Hay que guardar nuestra alma, hermano. Hay que estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuántos decimos amén a todo eso? Entonces la palabra de Dios permanece. ¿Dónde dice que permanece para siempre? Primera de Pedro 1:25. Ahí está, léalo. Primera de Pedro 1:25. Ahí está. Toma nota. ¿Ya tomaste? Dice la palabra: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, el hombre se envejece, pero la palabra sigue. Tiene vigencia eterna. Gloria a Dios. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? A ver. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿En qué idiomas? El Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En hebreo, con algunos versículos en arameo. ¿Y el Nuevo Testamento, en qué idioma fue escrito? En griego, koiné, o sea, el griego común del pueblo, con algunos versículos en arameo. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a la hija de Jairo, Talita Kumi, esa frase es en arameo. Cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, es arameo, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos alabamos al Todopoderoso? En otras palabras, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y algunos pasajes en arameo, que era un idioma original de aquella zona. Muy bien, continuamos. ¿Cuánto quiere que continuemos? Ahora, la Biblia está dividido en 2 testamentos. Esa es la división general de la Biblia. Está dividido en 2 testamentos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2 divisiones principales: Antiguo y Nuevo. Pero también la Biblia, para su mejor estudio, ha sido dividido en partes. Por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cómo se llama? Pentateuco. O también se le llama, a esos 5 se le llama libro de la ley, a los 5. O también se le llama Torah o Torá.
T-H-O-R-A, Torah, o Torah. Amén. A esos 5 libros de la Biblia. ¿Quién lo escribió? Un eminente hombre llamado Moisés. Él escribió estos 5 primeros libros de la Biblia. El libro de Génesis, ¿qué significa Génesis? Comienzo o principio. Porque aquí nos habla todo lo primero. El primer hombre, la primera mujer, el primer hijo, el primer nieto, el primer fornicario, el primer adúltero, el primer criminal. Todo lo primero. Por eso se llama Génesis. Libro de Éxodo, ¿qué significa? Salida. Porque relata la salida de Israel de Egipto rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida. A ver, mira a su compañero si está comiendo. Amén. Porque hay algunos que están ya recibiendo algunas revelaciones frescas. Claro que han laborado bastante también. Luego tenemos otro libro. ¿Cuál es? Éxodo, ¿qué más? Levítico. También llamado libros de los levitas. Amén. Es el libro que más habla de santidad en la Biblia. Es un libro que nos habla de los requisitos para ser levitas o sacerdotes dentro del ministerio. Amén. Luego tenemos el libro de Números, llamado también libro de los censos, donde se censa al pueblo de acuerdo a sus tribus. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Y luego tenemos el libro de Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Segunda ley o recapitulación de la ley. La ley dada en Éxodo se vuelve a repetir en Deuteronomio. Aleluya. Ya estamos en los 5 primeros libros. Empezamos. ¿Cuál es la segunda división de la Biblia? Libros históricos. Mira tu tabla ahí. En la primera o segunda página, ahí está todos los libros de la Biblia. Si tú no sabes en qué página está, rapidito ahí. Ya lo encontraron, tabla, dice ahí, a ver. Busque. En la primera, segunda o tercera hoja está. Ahí está, ya lo encontraron. Son inteligentes los de Wireless. Los felicito, hermano. Otros siguen luchando. ¿No tiene seguro? Bueno, otros se lo han comido en la hoja, creo. Ya lo encontraron, ¿no? Ya, ahí está. Después del Pentateuco, ¿qué sigue? Un grupo de libros a los cuales lo llamamos históricos. Empieza con Josué. ¿Hasta dónde? No, pues. Josué, ¿hasta dónde? A ver, abarca los libros históricos. Antes de Job, ¿qué cosa es? Antes de Job, ¿qué cosa es? No, antes de Job. No. Antes de Job, ¿qué libro está? Esther. O sea, desde Josué hasta Esther son libros históricos. ¿Por qué se llaman históricos? Porque habla de la historia del pueblo de Israel. ¿Está claro? ¿Cuántos libros son? 12. Ya ves, esos son claves para el examen ya. ¿Cuántos son los libros históricos? 12. Desde Josué hasta Esther. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué se dice históricos? Porque relata la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Muy bien, vamos a otra división. Pentateuco, libros históricos. ¿Qué sigue? Job, ¿a qué libro pertenece? Poéticos. ¿Cuántos son los libros poéticos? 5. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés
Y Cantar de los Cantares. 5. Dentro de ellos hay libros de sabiduría. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros de sabiduría ahí? Job, Proverbios y Eclesiastés. Hablan de mucha sabiduría. Pero están dentro de los libros poéticos. Porque salmos son mayormente cánticos. Es el himnario antiguo. Amén. Y Cantar de los Cantares es un libro también muy espiritual que está escrito en forma poética. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué decimos poéticos? Porque están escritos en forma poética. Eso es. Libros poéticos son 5. En estos 5 libros el hombre expresa a Dios, ¿qué cosa? Su amor, sus tristezas, sus alegrías, sus emociones. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Por eso se llaman libros poéticos. Seguimos con otra división que sigue de Cantar de los Cantares. Libros proféticos mayores. ¿Pastor, por qué se llama mayores? ¿Tenía más unción? No, pues hermano. Sino que sus escritos son más extensos. Amén. Por eso se le llaman libros proféticos mayores. ¿Cuáles son esos libros proféticos mayores? A ver. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son los libros proféticos mayores? 5. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y se olvidaron de uno que escribió Jeremías, Lamentaciones. Amén. Muchos lo consideran como poético, pero la mayor parte de escritores lo consideran dentro de los mayores. Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones están dentro de los libros proféticos mayores. ¿Cuántos son entonces? 5. Ahora vamos a otra división. Libros proféticos menores. ¿Por qué se llaman menores? Pues sus relatos son cortos, no son extensos, cortos. ¿Y cuáles son? Desde Oseas hasta Malaquías. Amén. De Oseas a Malaquías. Ahora, de Malaquías hubo más o menos 400 años de silencio profético. No ha habido un escritor inspirado por Dios, no ha habido un profeta ungido que haya levantado durante ese tiempo, pero ha habido gente que por supuesto temía a Dios, como la familia de los macabeos, pero se le llama tiempo del silencio profético. Después de Malaquías pasa un proceso de enfriamiento, digamos así, hasta que se oyó una voz en el desierto. Aleluya. Del desierto salió uno vestido de pelo de camello, con una dieta especial también. Aleluya, que decía generación de víboras. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Y mira, Juan Bautista no hizo milagros, pero tenía una unción terrible y un mensaje tremendo que nadie dijo no. Se arrepintió el pueblo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, los libros proféticos menores, ¿cuáles son? Mire su tabla, a ver, porque son varios. De Oseas, ¿a dónde? A Malaquías. A ver, léalo ahí, en orden. Yo lo voy a decir en el examen que lo ponga en orden, porque fácil usted me va a amontonar aquí. No, tiene que ser en orden. ¿Cómo está? A ver ahí. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
¿Cuántos son? 12 libros proféticos menores. ¿Por qué se llaman menores? Porque sus relatos son breves, cortos. Eso es. Muy bien, otra división. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos evangelios son? En sí el evangelio es uno solo, pero escrito por 4 escritores diferentes. Pero siempre nosotros decimos 4 evangelios. Amén. ¿Cuántos libros contienen el evangelio? 4. ¿Cuáles son? Mateo. Mira, entre los 4 libros que hablan del evangelio, el único que fue apóstol, ¿quién fue? Mateo. Los demás no fueron apóstoles. Eran colaboradores de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Qué privilegio, ¿no? Mateo. Mateo, ¿cuál es el otro? Marcos. ¿Marcos quién era? ¿Sobrino de quién? De Bernabé. ¿Pero colaborador de quién? De Pablo. Amén. Luego, ¿a quién tenemos? No, estaba hablando de Marcos, colaborador de Pedro. De Pedro era colaborador, no de Pablo. De Pedro, hermano. Bendito el nombre del Señor. Luego tenemos Lucas. Lucas era el colaborador de Pablo. Y era fiel, no porque era médico, no, siempre para todos lo estaba al lado de Pablo. Y de hecho también tiene su dolencia Pablo, no es que Dios no pueda sanarlo. A veces hay aguijones que Dios permite que Dios no te sane para clamar siempre, pues. Porque si no todos serían congeladores, hermano. Siempre necesitamos un puyazo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo un tiempo en que lo habían abandonado los discípulos a Pablo. Mire, con tanta unción, con todo, lo abandonaron, hermano. Y Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Me han dejado. Aleluya. Sé que Lucas era de los fieles, hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? De un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Vamos, alábalo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y el evangelio que es más complejo para entenderlo, pero que habla de muchos temas y de mucha sabiduría, ¿cuál es? Lucas. El evangelio de Mateo fue dirigido principalmente ¿a quién? A los judíos. El evangelio de Marcos fue dirigido ¿a quién? A los romanos. El evangelio de Lucas, ¿a quién fue dirigido al principio? A los griegos. ¿Buscan sabiduría? Vamos a hablarle en parábolas entonces. Y Lucas, se ve que este hombre era un hombre muy misericordioso, hermano. Un hombre equitativo, porque es el único evangelio que más habla a favor de la mujer. Y cuando Cristo salió, dice, hay mujeres que lo acompañaban. No solamente para cocinar, de hecho que testificaban. Y en sus ilustraciones usa mujeres también. Y habla de la mujer, inclusive ahí, ¿no? En sus ilustraciones, tremendo, hermano. O sea, le da un mensaje muy especial. Pero no solamente eso. Habla, por ejemplo, de la mujer viuda. O la mujer ahí, viuda de Naín. Entonces, un hombre que estaba pendiente de aquellas mujeres que siempre necesitaban la ayuda y el apoyo de Dios. Gloria al Señor. ¿Usted ha escuchado de los evangelios sinópticos? ¿A qué se llama evangelios sinópticos? Bueno, esto no está en el libro de doctrina, pero eso ya lo enseña el seminario, estamos adelantando un poco, porque usted va a estudiar la próxima. ¿Evangelios qué? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque tienen una similitud los tres. El otro que es totalmente un poquito más diferente es Juan. Por eso hay 3 sinópticos. Amén. Muy bien. ¿Y el evangelio de Juan lo escribe quién? Juan. ¿Cuál? ¿Bautista o el apóstol? El apóstol. O llamado teólogo también le llaman. Porque habla, hermano, de doctrinas profundas ahí. Sobre todo
la deidad de Cristo. La Trinidad también. ¿Cuántos alabamos al Todopoderoso? Fue el único apóstol que murió por una muerte natural. Todos los demás han muerto de las peores muertes. Lo crucificaban, lo cortaban la cabeza, lo desgarraban por las calles, jalado por caballos. Eran unas muertes terribles. Hay muchos libros de historia que han escrito sobre eso. Pero muchos de ellos morían cantando y alabando a Dios. Porque habían visto a Jesús, muchos de ellos, que murió y resucitó. Dijo, si nuestro líder que es la cabeza ha resucitado, no importa cómo me maten, un día me levantaré también. ¿Cuánto creemos que Cristo ha resucitado? Gloria a Dios, hermano. Bueno, hay un libro histórico también en el Nuevo Testamento. Digo histórico, aunque Jesús sigue obrando. ¿Cuál es el libro que lo consideran histórico en el Nuevo Testamento? Hechos de los Apóstoles. Aunque el Espíritu Santo sigue operando. Hay Biblias que dicen, no dicen Hechos de los Apóstoles, dicen Actos de los Apóstoles. Y hay otros que dicen Hechos, no lo dicen el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Porque los apóstoles no hicieron nada en sí mismos. Fue el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Estamos acá o no? Muy bien. Luego tenemos cartas que escribe el apóstol Pablo. ¿Cómo se llaman esas cartas? Le llaman epístolas paulinas. La palabra epístola significa carta. ¿Cuántas son las epístolas paulinas? A ver, cuéntalo, pues cuéntalo, esta es su tabla. Bueno, el libro de Hebreos, no hay seguridad que lo haya escrito Pablo. Eso está en duda, por lo tanto lo han descartado. No lo consideran. Muchos creen que fue Bernabé, otros dijeron Apolos, aunque también otros dicen que fue Pablo. Así que, como no están de acuerdo, preferible está en el otro grupo de epístolas generales o universales. ¿Por qué se dice epístolas paulinas? Porque lo escribe Pablo y va dirigido a iglesias o a pastores. Por ejemplo, a Timoteo, carta de Pablo a los obreros, Tito, Timoteo, Filemón. Y los demás son dirigidos a quién? A congregaciones, a los romanos, a los tesalonicenses, a los efesios. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son los libros o las epístolas paulinas? ¿Son cuántas? 13. Dentro de ellas hay cartas pastorales, ¿no? Para que los pastores se formen también. Luego tenemos otro grupo. ¿Cómo se llama? Epístolas universales o generales. ¿Cuántas son las epístolas universales o generales? ¿Cuántas son? 8. Qué bueno, hermana. Hermana está captando, ¿no? Pues la antigüedad también, ¿no? Hermana viene desde el 28 de julio, ¿ya? Muy bien, son 8. ¿Cuáles son esos 8 epístolas universales o generales? Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Pastor Iscariote escribió. No, pues. Aunque por ahí dice que escribió, ¿no? Entonces, Judas, hermano del Señor, sé que escribe. O sea, ¿cuántas son las epístolas universales o generales? 8. ¿Por qué se dice generales universales? Porque no tiene un destinatario definido. Simplemente dice segunda, tercera, pero no sabe quién va. No lo menciona nombres. Pues se llama cartas universales o generales. Y luego tenemos un libro profético. ¿Cuál es el último libro profético? Apocalipsis. Aunque en algunas Biblias no dicen Apocalipsis. Dice el libro de revelación. ¿Escrito por quién?
Juan el apóstol. ¿Cuándo lo escribió? Cuando estaba en la isla de Patmos, en la cárcel. ¿Ve? ¿Se da cuenta, hermano? Hermano, mira, de repente, hermano, si no estaba en la cárcel no hubiese escrito. ¿Por qué permite las pruebas? Porque fue ahí cuando él escribe, pero no escribe cualquier cosa. Escribe porque tuvo experiencias tremendas. Dios se lo arrebató al cielo. Y eso en medio de las pruebas. Por eso la prueba hay que sacarle el jugo a esa prueba. Algo te va a mostrar Dios. Algo te va a enseñar. Oyó la voz de Dios. Vio al Señor que se paseaba entre los candeleros. Vio que sus ojos salían como llamas de fuego. Vio y oyó y escribía. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso? Dios su nombre. ¿Ve? Gloria al Señor. Entonces, se ha escrito muchos libros. Léalo, hermano. Apocalipsis. El primer libro que escribió dentro de la iglesia nuestra es el pastor Ortiz. Escribe el libro Apocalipsis. Un libro abierto para hoy. Luego el pastor Rodolfo González también escribe el libro Apocalipsis. Y luego el pastor Soto también escribe Apocalipsis. Aunque hay otros escritores también que han escrito. Entonces usted puede escribir, leer, y son comentarios muy importantes, hermano. Amén. El libro de Apocalipsis, para su mejor estudio, también está dividido en 3 partes. Las cosas que son, ¿no? A ver, vamos a ver, hermano. Un versículo nada más, porque si no, terminamos mañana. Gloria al nombre del Señor. Ya es hora, dice, ya ve. Tremendos son, hermano. Siempre pensando. ¿Qué dice? Ahí está. Apocalipsis 1:19. Ahí está la división, 3 divisiones de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. Esa es la primera parte de Apocalipsis. Las cosas que has visto. Luego la otra parte, ¿cuál es? ¿Cuál es? Las cosas que son. Segunda parte. Y la otra, y las cosas que deben ser después de esta. La última parte que dice las cosas que han de ser después. A ese punto llega la escatología bíblica. ¿Qué se llama escatología? Las cosas que van a suceder en el futuro. Amén. Después del rapto. A eso se llama escatología bíblica. Gloria al nombre del Señor. Entonces, primero dice las cosas que ha visto. ¿A qué se refiere? Al capítulo 1 de Apocalipsis. Porque ahí el Señor le mostró. El Señor paseándose entre los candeleros. Entonces, Juan, ¿qué vio? Al Cristo resucitado. Al Cristo glorificado. Capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3. Habla del tiempo de la gracia. Habla del tiempo de la iglesia. Por eso desde el capítulo 3 para adelante no se menciona iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Amén. Lea que dice Apocalipsis 4:1. Y escuché una voz que dice, sube acá. Eso indica que no solamente Juan fue arrebatado al cielo, sino que la iglesia subía. Amén. El capítulo 4 para adelante, hasta el último, ya habla de las cosas postreras, de la escatología bíblica. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ojalá, hermano, podamos tener un estudio acerca de esto. Cuando estuvimos en Paraguay, enseñamos Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el último. Yo creo que sería bueno hacerlo los domingos, ¿no? Oren por lo menos, hermano. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Porque son cosas que pronto van a suceder, hermano. Amén. Esta es la primera parte de la lección, la Biblia. La próxima, seguimos. Amén. Así que no falta, hermano. Los miércoles, los sábados y los domingos. Y lo hago porque hay varios que, hermanos, me dijeron, pastor, que trabajo, pero no lo veo ni hoy día, hermano. Yo trabajo, no vengo el miércoles, no vengo.
Si quieren, si lo dieran el domingo en la noche, vengo, pero no los veo. Si están oyendo, óyalo bien. De todas maneras, seguimos nosotros. Vamos a orar, hermano, a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu santa palabra. Gracias te damos porque tú eres bueno. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para ser creyente verdaderamente dispuesto para toda obra. Que tracemos bien la palabra de verdad. Señor, la Biblia es nuestro consejero. Es el mejor mensaje. Es el mejor alimento. La mejor bebida para nosotros. Llénanos de tu palabra. Ilústranos para ser creyentes fieles y no dejarnos torcer por falsas doctrinas o falsas corrientes que hay en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La próxima vamos a ver cosas importantes también. Por ejemplo, vamos a ver qué es un contexto. Vamos a ver cosas que antes no lo hemos visto. Por ejemplo, pasajes paralelos. Hay letritas ahí que están en su Biblia y dice, oye, ¿qué será esta letrita? ¿Para qué yo quisiera borrarlo? Dice. O serán adornos de la Biblia. No, cada una de esas letritas tiene una función. Yo creo que vale saber eso. La próxima me hacen recordar entonces. Ahí vamos a estar hablando de eso. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, hermano? La Biblia está escrita en forma literal, pero también en forma simbólica. La iglesia tradicional y otras sectas interpretan falsamente la Biblia. Así es. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esa palabra llaves es literal o es simbólico. Simbólico. Por eso usted lo ve a un muñeco por ahí en el templo de San Pedro con sus llaves colgado. Piensa, hermano, que el reino de los cielos hay que es como una puerta de madera o de fierro que hay y entras. No. Esa llave representa el poder, la autoridad del evangelio. ¿Cuántos alabamos al Todopoderoso? Los candeleros, por ejemplo, ¿qué representan? Los 7 candeleros. Cada candelero representa una iglesia. Amén. Entonces, todo eso vamos a tratar de verlo, hermano. Que ese es otro tema yo sobre la Biblia, ¿no? Pero por lo menos algunos se alcance, porque, hermano, vemos la Biblia y decimos, ¿y qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Y por eso cada uno debe tener su Biblia de estudio, y sobre todo los viejos. ¿Cuántos tienen Biblia de estudio? A ver. Otros siguen con su biblita chiquitita y que no tiene ni concordancia, hermano. Mira, esta Biblia es de estudio, pero no tiene buena concordancia. Por eso yo lamento, digo, ¿cómo tiene una Biblia pero que tenga concordancia? Es buena esta, pero no tiene concordancia buena. Y pastor, ¿y qué Biblia es? Esta Biblia plenitud. Plenitud. Pero es pentecostal, por supuesto. Pero siempre le falta algo. Una buena concordancia. Gloria. Entonces hay otros, bueno, entonces no me gusta porque hay otras cosas ahí. Gloria al Señor. La Biblia, por ejemplo, Vida Plena, tiene un comentario pentecostal también. Entonces hay que tener de todas las versiones y es posible. Yo tengo como 12 versiones diferentes. Y de estudio, man. Última salió una Biblia teológica que también muy buena. Entonces, hay otro que dice Biblia del ministro. ¿No? Entonces, es importante. Ahora, no, usted no lo va a creer todo lo que dice ahí, por supuesto. Que es espiritual, dice, esto está bien, esto no. Esto es carne, este es hueso, hay que botarlo. Usted sabe, un niño cuando recién está pequeñito, todo le echa hasta se atraganta, ¿sí o no? Pero cuando ya está grandecito, sabe, dice, el hueso se bota, la carne se come. Está creciendo, pues. Hay muchos que se han atragantado y ya no vienen al culto ya. Cualquier cosa que dice las redes lo comen. El otro día vi, no quiero decirlo quién, pero
Hermano, está hablando por ahí un solo Jesús y dice, gloria a Dios, qué fuego es el solo Jesús, hermano. No porque lo ven fogoso, que se mueve, que se sacude de Dios. Tenga cuidado, hermano. No, no. ¿Qué doctrina tiene? Porque yo conozco a los solo Jesús, porque antes de que venga aquí, yo me visito todas esas iglesias hasta donde se sacan zapatos y ayunan 30, 40 días. Ahí me he metido yo. Que su doctrina no es buena, hermano. Entonces no se deje impresionar, hermano. Vamos al Todopoderoso. Pero un hombre equilibrado, centrado, no solamente en buscar a Dios, sino en la palabra del pastor Ortiz, un maestro de la palabra tremendo, incomparable, hermano. Entonces son maestros, pero con ministerio dado por Dios. Que sus mensajes tocan hasta ahora las vidas que lo leen o lo estudian. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude más. La próxima continuaremos entonces sobre la Biblia. Padre Santo, bendice a tu pueblo en gran manera y glorifícate de una forma especial, Señor. Derrama de tu presencia, derrama tu misericordia y sigue bendiciendo a tu pueblo para que crezca y se desarrolle en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí?